Eh, Muchas gracias por estar conectados. Eh, Han habido participantes que quiero agradecerles porque los vi en todas las sesiones sincrónicas. Sé que hay muchos que las clases las abordan de manera sincrónica porque tienen muchas dificultades para poder conectarse, así que se ven los videos, así que también aprovecho para mandarle un saludo a quienes no están conectados en tiempo real en el horario sincrónico, pero están fielmente desarrollando las actividades de manera asincrónica. Ayer, como en todas las veces, hemos tenido unas clases muy especiales. Ayer estuvimos viendo varias herramientas. Vimos para crear mapas conceptuales a Mapify, vimos a Jinmin, también vimos herramientas para poder crear presentaciones. Vimos Prezi, vimos Gamma y también vimos un discurso muy importante para comprender un poco sobre el cerebro cognitivo. Hoy, como les informaba el día de ayer, hoy va a ser mi último encuentro con este grupo. Eh, con este grupo va a ser mi último encuentro. Ya el día de mañana y el sábado, el encuentro va a estar con Olga. Quienes estuvieron el sábado con la profesora Olga saben la calidad de docente es, saben exactamente el discurso que maneja, que es un excelente discurso. Así que, eh, vale, aquí Liscano nos manda eh, un texto, pero honestamente no lo logro contextualizar, mi amigo. Qué pena. Entonces, quiero agradecerles, pues obviamente, estar aquí hasta el momento acompañándonos y siendo parte de este proceso. Para los que les gustaron de pronto este tipo de escenarios, ya por ahí se me informó que para el día lunes, en este mismo horario, arranco. eh, ya tenía varios cortes que no daba. El diplomado de metodología de la investigación apoyado con inteligencia artificial. Es un diplomado que yo particularmente me disfruto mucho. De hecho, puedo decir que es como uno de mis fuertes. Así que para quienes de pronto se conectaron con el discurso y quieran de pronto aprender, están más que invitados. Pueden invitar también a personas, amigos, colegas. Creo yo que este diplomado de metodología de la investigación es un excelente complemento para la docencia universitaria. Uno, pues, los tres pilares de la educación superior son docencia, investigación y extensión. Así que obviamente ese diplomado de metodología de la investigación aporta de manera significativa competencias para el docente. Y pues bien, con mucho cariño y con mucho amor y con mucha pasión, intento obviamente hacer que el escenario sea un escenario de disfrute y de aprendizaje para todos los que asistan. Así que están cordialmente invitados, hacemos parte de la CLEP, así que porfa no deje de dejar su comentario terminado el curso, es su testimonio para que la gente que reciba en una futura ocasión, reciba la invitación por parte de la CLEP, sienta la confianza a partir de los testimonios de los que han pasado por ella. Cuando yo voy a comprar algo en línea, por ejemplo, en Mercado Libre, en AliExpress, en Temu, en Amazon, es muy usual que antes de comprar yo vaya a la parte inferior y vea los comentarios que me hablen tanto del producto como de quién está vendiendo. Y eso para mí es un factor decisivo en la decisión. Así que les invito de manera muy atenta a que ustedes puedan eh, comentar y compartir. Yo les voy a compartir eh,
un video antes de que se acabe la clase para que en mis redes sociales me deje un comentario y yo pueda saber exactamente cómo fue su experiencia en este proceso. ¿Vale? Vamos a trabajar hoy. Voy a intentar, hasta donde me dé el tiempo, abordar dos ejes centrales. Uno, terminar algunos aspectos, no todos, de hecho, tenemos un solo diplomado, que todo el diplomado gira alrededor de neurociencia, de neuroeducación, todo. O sea, son 9 clases de neuroeducación. Y con todo eso, hay cosas que no logramos abordar. Quiere decir que lo que dimos ayer de neuro y lo que vamos a ver hoy es simplemente una degustación, una muestra irrisoria de todo lo que nos puede aportar la neuroeducación a nuestras prácticas pedagógicas y didácticas. Así que vamos a estar obviamente eh, abordando hasta donde podamos llegar. Bien, vamos a hablar de algunos principios de la neuroeducación, algunos principios que quiero que usted atesore en su corazón cada vez que vaya a planear una clase o cada vez que vaya a hacer una didáctica. El primero de ellos, y no menos importante, la plasticidad cerebral. Miren, debemos entender que el cerebro no es un órgano inflexible, todo lo contrario. Como órgano, es un órgano eh, que, que es flexible, que permite una plasticidad, que tiene la capacidad de expandirse y de contraerse según los desafíos que le propone el entorno. Así que la neuroplasticidad, pues la podemos asumir como esa capacidad que tiene el cerebro de poder moldearse a los estímulos que vienen del ambiente. Y aquí es donde vemos que el cerebro nos sorprende, ¿sí? Y vemos personas que quizás no tienen las dos extremidades superiores, no tienen sus brazos, y aprenden a dibujar con una calidad hasta hiperrealista con los pies, y aprenden a tocar la guitarra con los pies, aprenden a comer con los pies, aprenden a vestirse con los pies. Es decir, hacen todo con las extremidades inferiores. Y cuando hemos tenido la oportunidad, yo que tengo la oportunidad de ver varios de estas personas que son de admirar, eh, eh, vemos cómo se transforma y se modifica hasta la misma extremidad y cómo el cerebro se adapta a ese contexto. Pero muchas veces, por ejemplo, eh, y yo hablo de mí, muchas veces me he dicho a mí mismo que soy malo para dibujar y que no puedo dibujar, aunque tengo mis dos manos, ¿cierto? Muchas veces me he dicho a mí mismo que no soy bueno con la música y que no puedo tocar un instrumento musical a pesar de que tengo las dos manos. Entonces vemos claramente que las limitaciones que suelen predominar no necesariamente son las físicas. No se niega, no se niega el plano discapacitante, o ese plano donde se presenta como una limitación física o cognitiva la realidad de discapacidad de un sujeto. Pero no se puede desconocer que también existe una discapacidad que está más asociada a los sistemas de pensamiento donde nosotros mismos nos hemos impuesto las limitaciones y no hemos dicho soy malo para la matemática y no hemos creído esa mentira que usualmente inicia surgiendo de la voz de otro, pero que terminamos atesorándonos como propia y terminamos convirtiéndolo como una característica de nuestro ser. Hay una frase que me fascina inmensamente, una de mis frases favoritas y de las que tanto mis hijos como mis estudiantes suelen citármelas porque yo se las cito demasiado. Y es una frase que se le atribuye a Henry Ford, el fundador de la empresa de Ford Motors, eh, que él dijo en alguna ocasión
Si tú dices que puedes o dices que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Y esto tiene mucho que ver con la neuroplasticidad. Si yo digo que puedo o digo que no puedo, en ambos casos tengo la razón. Porque si yo digo que puedo, y yo digo que puedo tocar un instrumento musical, que puedo tocar un instrumento musical, que puedo tocar un instrumento musical, ¿sí? Tarde o temprano me esforzaré lo suficiente que terminaré tocando un instrumento musical y demostraré que tenía la razón. Pero curiosamente, si yo digo que no puedo, eh, ese no puedo se va a convertir en una excusa que me va a llevar a no esforzarme lo suficiente o a renunciar frente a la mínima oportunidad y voy a terminar demostrándome a mí mismo y a la gente que no podía. Entonces Henry Ford fue muy sabio al decir que si yo digo que puedo o digo que no puedo, en ambos casos tengo la razón. Cuando era muy joven, hace muchos años, eh, era un apasionado por el gimnasio y sobre todo por las pesas. Y recuerdo que debía tener escasamente unos 20 años y ya hacía de sentadillas 125 y llegué a hacer hasta 150 kilos. No sé si para algunos poco, no sé si para otros mucho, para mí era como mi récord. Y un día decidí sumarle 25 kilos más para llegar a los 175 kilos. Y recuerdo que eh, cuando me pusieron el cinturón y el entrenador pues se encontraba en la parte de atrás haciéndome el apoyo requerido para poder incursionar en una nueva medida. Recuerdo de que cuando tenía literalmente la barra para iniciar, para hacer iniciar el cargue, porque él estaba sostenido en una máquina, la barra estaba sostenida en una máquina, antes de hacer el impulso de levantarla, eh, yo le dije a la persona, ¿será que voy a poder? Cuando yo dije, ¿será que voy a poder? Él me golpea por el costado y me dice, quítate el cinturón, ya no vas a hacer nada. Sí, y yo le preguntaba, pero ¿por qué no me dejas hacer el ejercicio? ¿Por qué no me dejas intentarlo? Y no, yo te di la oportunidad de intentarlo porque pensé que estabas seguro que podías, pero necesito que tú creas que puedes. O sea, yo no te voy a decir si puedes o no puedes. Tú eres quien define si puedes o no puedes. Y si vas a dudar, lo más probable es que el ejercicio termine con una lesión y no puedo permitir eso. Entonces entendía que la vida requiere cierta seguridad. Y esto repercute fuertemente en las decisiones. Eh, Nosotros tenemos un grupo de esposos, ¿sí? Donde tenemos la oportunidad de dar charlas y conferencias para matrimonios, de hecho se llaman matrimonios sanos. Eh, y una vez en una charla, alguien se refería por las narrativas digitales, porque cuando ven las redes sociales dicen, uy, chévere ser un docente como el profesor Ever, o chévere tener un matrimonio como el profesor Ever, o chévere tener unos hijos como el profesor Ever. Y yo siempre he dicho, las narrativas digitales solamente muestran lo que la persona quiere mostrar. Y para serle honesto, yo lo último que voy a hacer es mostrar lo malo de mis hijos en las redes sociales o los momentos difíciles como pareja en las redes sociales o en su defecto mostrar los momentos eh, no tan gratos de la docencia. Mostramos las experiencias que consideramos que han sido positivas y en algunos casos hemos mencionado algunas negativas. Pero lo que se ve en las redes sociales, yo en las redes sociales muestro las cosas chéveres que hago en el salón, pero las redes sociales no muestran las veces que me he sentido desanimado, me he sentido que he querido literalmente renunciar, que he querido retirarme, que he querido ir.
que me he querido, pues, porque la docencia tiene fricciones que no son sencillas. Una de las carreras con más carga emocional es la del maestro, porque la docencia es un ejercicio interpersonal, así que estamos contagiados completamente con los estados de ánimo de los otros, con las historias de los otros, con las circunstancias de los otros, con el peso de los otros y todo eso llega al aula de clase y todo eso termina obviamente afectándonos a nosotros, ¿sí? Entonces, esta persona en ese encuentro de pareja nos decía, es que es bonito tener un matrimonio como ustedes supieron escoger a su pareja. Y él decía en ese momento, pero a veces nosotros sentimos que nos equivocamos. A veces ella siente que se equivocó al escogerme a mí y yo siento que me equivoqué al escogerla a ella. Entonces, aquí es donde nosotros muchas veces no logramos entender frente a ese comentario que hacía esa pareja diciendo, yo siento que yo me equivoqué al escogerlo a él y él dice, yo siento que me equivoqué al escogerla a ella. Asumen que la decisión de un matrimonio es correcta o incorrecta desde el momento histórico en el que se toma. Y lo que no han entendido es que el éxito, no del matrimonio, el éxito de cualquier cosa no radica en las decisiones que se toman en un punto histórico o cronológico de nuestra vida. El éxito se desprende de las decisiones concatenadas que surjan después de esa primera decisión. Quiere decir que si mi matrimonio en algo podríamos decir que entra o encaja en el concepto de éxito, no fue porque hace 12 años supimos escoger a nuestra pareja. Eso influye. El éxito en verdad, si es de existir, radica en que diariamente escogemos estar casados. Es decir, no es una decisión que surge en un momento histórico, es una decisión que surge diariamente. Entonces, no sabemos si haber escogido la docencia fue una decisión. Depende. Depende de quién, depende de todas las decisiones consecuentes. En una ocasión tomé la decisión de construir esta casa en la que me encuentro hoy día y durante el trayecto de la construcción siempre me vino esa incertidumbre. ¿No me habré equivocado en haber optado este proyecto? Y esas preguntas suelen surgir cuando las cosas se ponen difíciles. O sea, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que definitivamente no debía haber iniciado este proyecto? Fue una mala decisión y aquí es donde viene el consejo. ¿Será una mala decisión? Depende si terminas o no. Entonces, todo en la vida es así, ¿sí? Serán malas decisiones si no la terminas, si no logras llegar al final, ¿sí? Entonces, si yo renuncio durante el proceso de la construcción, pues obviamente habrá sido una mala decisión, ¿cierto? Si yo flaqueo durante el matrimonio, entonces haberme casado habrá sido una muy mala decisión. Si yo comienzo a rendirme en el proceso pedagógico, habrá sido una mala decisión haber sido maestro. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con el tema que estamos dando? Todo, porque tiene que ver con neuroplasticidad, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de modificarnos, la capacidad de autorregularnos, la capacidad de transformarnos. Hay algo que he aprendido y es que yo no necesito salir de mi zona de confort, ¿sí? Porque ¿quién quiere salir de su zona de confort? Nadie. Nadie quiere salir de su zona de confort. Pero para crecer necesitamos expandir nuestra zona de confort. Es decir, yo no salgo de mi zona de confort, yo expando mi zona de confort. Así que lo que para hoy, para mí es incómodo, intento hacerlo de tal forma que tarde o temprano sea cómodo hacerlo y yo me sienta cómodo hacerlo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hace 10 años atrás odiaba la investigación, no quería saber nada de investigación, ¿sí? Pero expandí mi zona de confort y hoy en día me da confort estar en investigación. Es uno de mis fuertes, ¿sí? Y así progresivamente vamos expandiendo nuestras zonas que nos permiten estar cómodos. Tener una zona de confort que te estanque simplemente en tres o cuatro cosas que te son familiares
¿Eso qué hace? Eso hace de que tu cerebro no se expanda, no se logre superar a sí mismo, no desarrolle nuevas habilidades. Y esto comienza a afectar no solamente el aprendizaje, sino otras capacidades humanas. Entonces tenemos esto. La neuroplasticidad termina siendo un ejercicio que comienza biológicamente a decaer a la medida que crecemos, pero no solamente por una variable cronológica de nuestro ser biológico, no es solamente por nuestra edad que al ir creciendo vamos envejeciendo y se van debilitando algunas características neurológicas. Claro que la edad, por sus características en el desarrollo, van a ir debilitándose a la medida que vamos creciendo. Pero lo que en verdad afecta la neuroplasticidad es literalmente la rutina. ¿Sí? Lo que más afecta la plasticidad es que llegamos a un momento de nuestra vida en donde detenemos el reloj del aprendizaje. Dejamos de leer, dejamos de aprender un nuevo oficio. Mira, yo conozco personas con 25 años, 26 años que me dicen que ya no quieren estudiar más, que ya estudiaron lo que estudiaron, que ya están cansados, lo que quieren es trabajar. Y entran en un ciclo repetitivo que no les permite crecer como persona. Y lo que más a mí particularmente me molesta de todo esto es que cuando de pronto comienzan a ver que otras personas que han decidido continuar creciendo, estudiando, y no me refiero a llenarse de títulos, me refiero a aprender de la vida y aplicar el conocimiento a la vida, entonces comienzan a decir que es que hemos tenido suerte, que hemos tenido privilegios, que hemos sido afortunados, pero lo que no alcanzan a ver es precisamente que hemos estado, uno, en constante movimiento, en constante movimiento, en constante movimiento. Así que nosotros en el aula de clase tenemos que comprender que debemos desde nuestra práctica educativa favorecer la plasticidad cerebral. ¿Y cómo lo hacemos? Con entornos desafiantes. Por eso, como profesor, me parece que uno de los métodos más asertivos para enseñar es el aprendizaje basado en problemas. Es decir, que nosotros eduquemos a partir de resolver problemas, de crear proyectos, de crear productos, de crear trabajos, donde se trabajen funciones cognitivas complejas. ¿Sí? Este es el tema de la plasticidad cerebral. Quiero pedirles el favor que me comenten si se ha entendido, si lo mencionado sobre la plasticidad cerebral de este profesor ha sido explicado de manera correcta. Me comenta, porfa. Vale. Ok, vale. Muchas gracias. Me están comentando que se entiende, que excelente, que se comprende. Vale. Entonces, la plasticidad cerebral nos permite generar escenarios desafiantes. ¿Sí? Va. Recuerden, si decimos que podemos o decimos que no podemos, en ambas situaciones vamos a tener la razón. Así que yo decido tener la razón en el sí se puede y no en el no se puede. ¿Sí? Vale, vale, entonces vamos,
Vamos a continuar. ¿Ok? Te vamos a ver unas funciones cognitivas para hacer nuestra primera práctica en el día de hoy. Sí. Te damos las sinapsis, punto de conexión. Las sinapsis son las conexiones de células nerviosas que permiten eh, el paso de información que suelen ser relevantes. ¿Ok? Ya la sinapsis permite la transmisión de información en nuestro cerebro. ¿Cómo se favorece la sinapsis? Se favorece con exploración, con indagación, con problematización, ¿sí? Con reflexiones, ¿sí? Espérate. Entonces les estaba diciendo, entonces las sinapsis se logran a través de qué? Fomentando la curiosidad, fomentando la exploración, la creatividad. Una de las cosas importantes como educadores es el tema de la autonomía. Vygotsky, uno de los grandes ponentes del, aparece aquí, tengo uno de los grandes ponentes del constructivismo social, nos presentaba lo siguiente. Nos presentaba una teoría que se llamaba la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? La ZDP, la zona de desarrollo próximo. Y Vygotsky nos ponía lo siguiente. Vygotsky nos decía que lo primero que tiene que hacer el maestro es caracterizar lo que él llamaba la zona de desarrollo real, ¿sí? Que era conocer lo que el estudiante podía hacer por sí solo, ¿sí? Es decir, conocer al estudiante, reconocer sus conocimientos previos, sus habilidades previas. Entonces, nosotros, partiendo de las premisas vigosquianas, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico que nos permita entablar un conocimiento, una radiografía del estado del estudiante, conocer los estados iniciales, ¿sí? Del estudiante. Entonces, otra de las cosas que se requerían en la zona de desarrollo próximo vendría siendo lo que él llamaba como la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo potencial, ¿sí? ¿Qué es la zona de desarrollo potencial? Aquello que nosotros queremos que el estudiante aprenda a desarrollar con autonomía. ¿Sí? Lo que yo le quiero enseñar al estudiante. Cuando yo sé en qué punto está el estudiante y hacia dónde lo quiero llevar, puedo identificar la distancia que hay entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. A esta distancia, Vygotsky le llamó la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo próximo, que era el nombre de su teoría. Entonces, nosotros educamos desde la distancia entre lo que el individuo puede hacer por sí solo y aquellas cosas que necesita hacer con apoyo. Ahora, ¿cómo se trabajaba la zona de desarrollo próximo? A partir de lo que Vygotsky llamó un andamiaje. ¿Qué es un andamiaje? El andamiaje es un conjunto como de una escalera donde el estudiante comienza con un alto porcentaje de autonomía. Por ejemplo, iniciamos la clase donde el 20% de la clase la hace el estudiante y el 80%
la hace el profesor, pero a medida que va creciendo la zona de desarrollo real, se va disminuyendo la zona de desarrollo próximo. Entonces ya no son 20, sino que ya el estudiante hace el 40% y el maestro hace el 60%. Llegará un momento, entonces la zona de desarrollo real va aumentando, la autonomía del estudiante va aumentando, ¿sí? Mientras que ya se van definiendo niveles donde ya el estudiante es el 60, mientras el profesor hace el 40, después el estudiante hace el 80, el profesor hace el 20, y resulta que tarde o temprano el estudiante termina trabajando solo en una autonomía, ¿sí? Logra la autonomía. Entonces, tanto Vygotsky como Piaget, como Montessori, como Ausubel, como Flavel, como Giroux, como Freire, como Habermas, como Maturana, ¿sí? Como Lorenzo Tebar, todos estos autores apuntan hacia un sujeto autorregulado, un sujeto autónomo, ¿sí? Un sujeto que pueda, y a esto se le conoce como eutagogía, ¿sí? Por eso decimos que el aula 4.0 es eutagógica. ¿Por qué es eutagógica? Porque resulta eutago- eutagógica, porque resulta que la eutagogía significa autoaprendizaje, ¿sí? Entonces vemos claramente cómo tenemos este ejercicio. Entonces, ¿cómo favorecemos la plasticidad y la sinapsis? Pues desarrollando autonomía, ¿sí? Desarrollando autonomía, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a ver un pequeño tema, las funciones cognitivas básicas, no las complejas, la abordaremos quizás de pronto en otros escenarios, pero hay unas funciones cognitivas básicas que quiero utilizar para la neuroralidad y uno es la atención. La atención se define como la fuerza cognitiva, la manera en cómo nosotros de manera consciente filtramos información del ambiente. Por ejemplo, en este momento yo decido ver la pantalla. Como le estoy prestando atención a la pantalla, es una acción consciente donde decido filtrar información del ambiente, ¿sí? De tal manera que lo que está detrás pasa a un segundo plano y comienza a desenfocarse, ¿sí? Entonces tenemos que la atención es la fuerza cognitiva, es la fuerza cognitiva. Regálame aquí un segundito. Entonces, la atención, le decía que es la fuerza cognitiva, ¿sí? Entonces nosotros filtramos información del ambiente, ¿sí? Y esta atención es un recurso limitado que nosotros como profesores debemos saber trabajar. Voy a poner un pequeño ejercicio. Quiero pedirles el favor que presten mucha atención. Voy a mostrarles, voy a mostrarles un pequeño video. Regálame un segundo. Voy a mostrarles un pequeño video y voy a hacerles una pregunta. ¿Ok? Entonces veamos. Les voy a mostrarles un video donde aparecen dos equipos de baloncesto, un equipo de color blanco y un equipo de color negro. Ustedes van a contar el número de pases. Ustedes, ustedes van a contar el número de pases del equipo blanco y me van a decir cuántos pases hicieron. Definamos pase como que el balón pase de un jugador del equipo blanco a otro jugador del equipo blanco. Entonces, cuenten y me cuentan por el chat cuántos pases fueron. This is an Fueron 13 pasos. Qué pena con ustedes. Estaba hablando y tenía el micrófono y el, y la cámara apagada. Vale, fueron 13 pasos. Fueron 13 pases lo que hizo el equipo blanco. Pero bien.
quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes vieron a un hombre disfrazado de oso o de gorila, no sé, y les bailó como Michael Jackson frente a ustedes? ¿Cuántos lo vieron? Dice Agner, no lo vi. Dice Espada, no. Dice Ramos que no. Daniela dijo que sí. No, 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 no. Dice yo, pero no puse atención. Dice no, no, no. Yo tampoco lo vi. Vale, perfecto. Veamos que aquí quiero demostrar el principio. La atención es una acción donde nosotros filtramos información del ambiente. Cuando yo hice la pregunta, observen los pasos del equipo blanco, toda la demás información pasó a un segundo plano. Por esa razón no vieron al oso, ¿sí? No vieron a la persona disfrazada que les bailó como Michael Jackson frente a sus ojos. ¿Por qué? Porque ustedes de manera consciente decidieron filtrar la información que estaba en el ambiente. Si ustedes no vieron al oso, no por problemas de ustedes, por el contrario, porque ustedes siguieron una instrucción, el profesor orientó su atención hacia donde el profesor quería que viera y de alguna manera ustedes no se distrajeron con otros aspectos que quizás de pronto no era el objeto del maestro. Vamos a ver nuevamente el video, ya ahora sin el This is an condicionante. awareness test. Observemos bien ahora. How many passes does the team in white make? The answer is 13. Vale, ahora sí lo vieron, But did you see the moonwalking bear? ahora sí lo vieron, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, se dan cuenta el poder de la atención. Ahora, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo aplico esto? Vale. Se dan cuenta las diapositivas que yo he utilizado. Por ejemplo, en estas diapositivas. En esta diapositiva, yo comencé, voy a hablar de la atención y pongo la atención en grande y en color amarillo. Y el fondo en color negro. ¿Por qué? Porque yo quiero que su cerebro se centre en esta palabra. Así que de la manera como yo diseño las diapositivas, juega un papel fundamental la manera en cómo yo organizo la información. ¿Sí? Después aparece un breve comentario que intenta centrar o complementar lo que estoy diciendo. ¿Ya? Poco texto y una organización visual. Por ejemplo, miren esta diapositiva. Pongo un fondo negro. Las palabras que quiero resaltar, cerebro y sentido, las pongo en un color amarillo que, que eh, sobresalgan, que resalten. Qué pena. Hay una especie de balanza y presento una metáfora de una balanza. Y puedo decirle que los sentidos retienen, captan más información del entorno que lo que el cerebro puede percibir y procesar de manera consciente. No significa que no lo procesemos. No sé cuántas veces ustedes han estado en un centro comercial y quizás de pronto están su atención centrada, por ejemplo, en una computadora que quieren comprar y justamente en ese momento lo demás se vuelve desenfocado, ustedes están prestando atención a la computadora, el sonido pasa como a un segundo plano, usted está prestando atención a la computadora, pero cerca pasa un amigo suyo, habla y de alguna manera le llega la onda sonora de la voz de su amigo. Como su cerebro está en ese momento atento al computador, pareciera que la información recibida por los sentidos no haya sido procesada por el cerebro de manera consciente en ese momento. Pero más adelante, cuando ya ustedes dejen de estar pensando en el computador, se le va a venir a la cabeza el nombre de su amigo. Ustedes no van a pensar, oye, escuché la voz de mi amigo cuando estaba viendo, no, así no. Simplemente que se le va a llegar el nombre. Oye, ¿qué será la vida de Luis? Oye, si supiera, me encuentro con Luis a los 10 minutos, sabe que estaba pensando en ti. Sorprendente. Pero es un efecto tardío.
del procesamiento de información consciente. Por ejemplo, si yo no les hubiese dicho lo del gorila, ¿sí? Lo del simio en el video que les mostré anteriormente, ¿sí? Imagínense que su cerebro lo haya reconocido como un simio, algunos lo hayan reconocido como un oso, otros lo hayan reconocido como la máscara de Scream de la película, sé lo que hicieron el verano pasado, o lo hayan reconocido como quieran, o hayan reconocido el paso de Michael Jackson, ¿sí? Hagamos que yo no les hubiese dicho nada del simio. Ustedes se fueran a dormir. No me sorprendería que hubiesen soñado con un simio o con un oso, o hubiesen soñado con una sombra, o hubiesen soñado con Michael Jackson bailando, o hubiesen soñado con la máscara de esa película. O sea, dependiendo cómo lo hubiese procesado su cerebro, ustedes hubiesen tenido esa manifestación, porque el cerebro va a procesar la información, consciente o de manera inconsciente, va a procesar la información. Hay una película protagonizada por Will Smith que fue creada a partir de un libro de Daniel Goleman que se llama Focus. Y en ese libro y en esa película que se lleva el nombre de Focus, hablan precisamente de esto. Hablan precisamente de esto que estoy acabando, de cómo sugestionan a partir de información, de saturación de información, imperceptible para la conciencia, pero cómo siembran un número. Eran personas que hacían estafas y cómo le siembran un número a una persona a partir de una saturación, podríamos decir subliminal, pero partiendo del hecho de que los sentidos perciben más información de lo que el cerebro puede procesar de manera consciente. Es un hecho científico. Es algo, ahí de ahí viene el déjà vu y de ahí vienen muchas cosas que de pronto lo podemos asumir como algo paranormal, ¿cierto? Vale. Entonces, segundo principio, ya vimos el primer principio que es la atención. Segundo principio, percepción. La percepción tiene que ver literalmente en cómo procesamos la información del ambiente. ¿Sí? La percepción es la manera en cómo nuestro cerebro procesa la información que recibimos del ambiente. Esto implica, obviamente, los sentidos y no solamente los sentidos como la vista, el gusto, el tacto, el olfato, la audición, sino también los significados. ¿Qué significa? Sentidos de significado. ¿Qué significa la información que se recibe? ¿Sí? Y esto tiene que ver de cómo el cerebro la procesa y la relación que tiene con el entorno. Entonces, estos tres elementos los tenemos que tener en cuenta. Cómo yo estimulo los sentidos, y aquí es donde viene una oralidad fundamentada en la neurociencia. Entonces, los colores que utilizo son colores de contraste, cada tanto cambio de color para precisamente activar el cerebro y que no me bajen a onda teta y se puedan mantener en onda beta y en onda alfa, que es donde se genera ese aprendizaje. Ya cambio de color cada tanto, el tono de voz, manejo matices y aquí ustedes me han visto emocionado donde levanto la voz, pero también me han visto reflexivo donde bajo la voz y me han visto en esto, los movimientos que utilizo con las manos, acercarme a la cámara, alejarme, moverme, juegan un papel importante para el cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto ayuda muchísimo. Todo esto ayuda muchísimo. Y sobre todo el entorno, porque el entorno le da significado al contexto. Quiero preguntarles qué están viendo en pantalla. ¿Qué ven en pantalla? ¿Ok? ¿Qué están viendo? Dice el número 13, el número 13, el número 13 dice Rosy, un B o una 13 dice Joseph, 13, 13, una B, un numeral dice una 13 y un B, una 13, una 13, una I, un B, un 13. Pues aquí me están viendo varias cosas. Coincidimos en que podríamos decir que esta es una imagen ambigua porque podría tener varios significados, ¿cierto?
podría tener varios significados. ¿Ya? Podría tener varios significados. ¿Ok? Perfecto. Y aquí es donde entendemos el valor del contexto, porque el contexto afirma la percepción. Por ejemplo, ahora yo les digo, ¿qué ven? Ya automáticamente el cerebro comienza a descartar algunas interpretaciones, porque hay un contexto. Ya quizás de pronto en esta secuencia dejamos de ver la M invertida, dejamos quizás de pronto de ver la B, ¿sí? Y al menos estaríamos viendo otros. ¿Por qué? Porque el contexto reafirma la interpretación. Por eso el contexto es importante. Por eso el contexto es importante. Si cambia el contexto, si cambia el contexto, cambia la interpretación de lo que vemos. ¿Sí? Es lo que pasa en Colombia, en Latinoamérica, ¿sí? Que el contexto termina influenciando en cómo percibimos la realidad. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando definitivamente solamente queremos ver una pequeña parte del contexto, perdemos nuestra vista panorámica y entramos en sesgos y entramos obviamente en esa ceguera, ¿sí? En esa ceguera. Entonces, vemos ya, cambia el contexto, cambia la interpretación de lo que vemos. Así que el contexto siempre jugará un papel importante en el aprendizaje, siempre. Comenzamos el diplomado hablando del texto, del contexto, del subtexto y del metatexto. ¿Vale? Ok. Perfecto. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces la percepción también nos muestra diferentes formas de resolver un problema. Vamos a avanzar acá, ¿vale? Vamos a hablar de las ondas cerebrales, ¿ok? Se entendió lo de las funciones cognitivas, la observación, la percepción y la memoria, pero la memoria ya hemos abordado, es la manera de retener información consciente, inconsciente, a corto o a largo plazo, ¿vale? ¿Sí? Vamos a ver las ondas cerebrales para comenzar a hacer prácticas, ¿sí? Recordemos que tienen el último encuentro conmigo y ya mañana y el sábado terminan con Olga. Perfecto. Ok, veamos. Mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde. No, gracias, Teresa. Pero créanme que Olga es excelente también, ¿sí? Y pues bien, vuelvo y repito, el lunes arranco con metodología de la investigación, así que también están cordialmente invitados y vamos a estar trabajando. Vamos a hablar de las ondas cerebrales. Hay 5 ondas cerebrales, la onda gamma, la onda beta, la onda alfa, la onda teta y la onda delta. 5 ondas cerebrales. La onda gamma es cuando el cerebro está por encima de los 30 Hz. Es un estado de procesamiento de información profunda. No es fácil de desarrollar en entornos eh, habituales. Usualmente esa onda gamma se desarrolla en ejercicios de alta exigencia, eh, que
tiene dos caras, porque llegar a onda gamma, pues repercute en un procesamiento de información avanzado, ¿sí? Las personas están desarrollando, cuando uno está redactando, está conectado con un tema, está metido en un proyecto y comienza a fluir, a desarrollar, la creatividad está al máximo. No es tanto en el aula de clase. Se llega a la onda gamma es haciendo, desarrollando, problematizando, construyendo, desarrollando. Pero aquí también tenemos algo, y es que la onda gamma también podría tener cierta relación con los niveles de estrés, ¿sí? Eh, Podría también llevarnos a estar en un estado donde nuestra cabeza puede estar no necesariamente produciendo, sino orbitando en pensamientos que de pronto nos están robando la paz. Por ejemplo, usted está pasando por un problema grande y aunque se siente cansado, aunque está muy agotado, se tira a la cama y lastimosamente no puede conciliar el sueño porque no deja de pensar, de pensar, de pensar, de pensar, de pensar, de pensar en lo mismo y definitivamente puede tener hasta una afectación del sueño. Entonces, es una onda que vamos a dejarla allí, pero vamos a hablar de estas dos ondas que sí me parece que podemos trabajar y abordar dentro del aula de clase. Uno, la onda beta, que es la onda que va entre 14 y 30 Hz. Nuestro cerebro está en una actividad cerebral intensa, hay procesamiento de información. A esto le conocemos como ventana cognitiva. Es la ventana donde yo puedo eh, entrar con un concepto, con una información. En este punto tengo acceso al cerebro cognitivo, ¿sí? Hay acceso a la cognición de los individuos. Y esto tiene una duración entre 15 minutos a 25 minutos aproximadamente. Puede variar según la edad del individuo, ¿ok? Y tenemos la onda alfa, que es cuando el cerebro pasa de 8 a 13,9 Hz, ya hay una ventana reflexiva. El cerebro entra en un estado de relajación y disfrute y descanso. Cuando reflexionamos, cuando llegamos a un punto donde comenzamos a asimilar lo que estamos aprendiendo, estamos en la ventana alfa. Sí, así que es muy importante que nosotros manejemos a los estudiantes en estas dos ondas, onda beta y onda alfa, ventana cognitiva, ventana reflexiva. Presento un problema o en su defecto abordo un concepto desde todas estas técnicas que hemos visto, inmediatamente, pasados 15 o 20 minutos, debemos suministrar un escenario de oxigenación, de reflexión. Puede ser a través de un videíto que tenga que ver con el tema, obviamente, pero que también los lleve a reflexionar, contándole una historia, una anécdota, una narrativa. Por eso es que ustedes ven que yo utilizo mucho las narrativas, las reflexiones. Los saco de la clase, los llevo a una reflexión personal que no esté del todo desprendido del tema de la clase y después vuelvo otra vez a la clase. Creo que se han dado cuenta que lo he hecho en varias oportunidades y comienzo a hablar del matrimonio y comienzo a hablar de los hijos y comienzo a hablar de la política y comienzo y voy y vuelvo, pero, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Literalmente creando anclas, ¿sí? Es decir, que el concepto no se ancle solamente a las dinámicas del maestro en el aula, pero sino que el concepto de la plasticidad ya lo anclé desde una reflexión del matrimonio, desde las luchas, desde las dificultades, de las adaptaciones, desde el punto de vista empresarial o de negocio, del emprendimiento, desde el punto de vista, desde cualquier tipo de punto de vista, ahí se va anclando con el objetivo que queden esos significados ahí para afianzar. Y me voy a mover en onda beta, onda alfa, onda beta, onda alfa. Pero tenemos una onda que tenemos que saber identificar, que es la onda teta. La onda teta nos lleva a estar entre 4 a 7,9 Hz. Esta onda es muy importante para el ser humano
pero para el docente es completamente peligroso. Porque cuando el estudiante llega a 4, de 4 a 7,9 Hz, decimos que el estudiante está en un estado de calma profunda, está en un distanciamiento mental, hay una dispersión de la atención. Y ustedes creo que se han dado cuenta. A veces han visto cómo personas comentan y hacen preguntas y yo sé que más de uno habrá dicho, oye, pues ya el profesor lo mencionó como 5 veces, esto ya se ha dicho, ya el profesor lo aclaró. Entonces alcanzamos a ver dos situaciones. O la persona entró en onda teta o en su defecto, quizás de pronto la persona le tocó ausentarse, se desconectó por un momento y eso es que lo lleva a estar en un estado de dispersión, no está ubicado, está completamente desubicado de lo que estamos desarrollando en la clase. Y finalmente entramos a la onda delta, que es cuando el cerebro entra de 1 a 3,9 Hz y aquí ya hablamos de sueño. Entonces, oye, la persona tuvo un microsueño. Mi esposa estaba haciendo una especialización y un día llegó de la clase y dijo, amor, me pasó algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dormí en plena clase y si un compañero no me mueve con el codo, paso la pena frente al profesor. Y entonces yo conozco obviamente al profesor que le daba la clase a ella y yo le decía, lo que pasa es que él no se colabora. Si él tiene 5 horas de clase, son 5 horas que él va a hablar y no lee al auditorio. Y la gente se le puede estar durmiendo y él sigue hablando, ¿sí? Y los estudiantes tienen que solicitarle hasta los recesos. Entonces, como maestros tenemos que aprender a identificar cuándo tenemos que hacer pausas, ¿sí? Cuándo tenemos que hacer pausas. Entonces tenemos ahí onda, beta, delta, eh, beta, alfa, teta y delta. Hay otro aspecto que tienen que tener muy en cuenta y es una variable que tiene que ver con la digestión. Por ejemplo, si usted tiene en clase a las 6 de la tarde y se llegan a comer, por ejemplo, una salchipapa, una hamburguesa, una comida pesada, eh, téngalo por seguro que a las 60, a los 40 minutos, media hora de haber comido, el cuerpo comienza a hacer una digestión pesada que va a llevar a que su cuerpo entre en onda teta con mucha facilidad. Entonces ahí hay un autosaboteo, porque quizás de pronto no tiene en cuenta que la comida influye en cómo se aprende. Dar clase a la 1 de la tarde es un desafío grandísimo para cualquier maestro. La gente viene de almorzar, tiende a ser la comida más pesada del día. El almuerzo tiende a ser culturalmente la comida más pesada de la jornada. Entonces, vemos que necesitamos entonces lidiar con técnicas activas y con didácticas más, más robustas, más severas, que nos permitan mantener a los estudiantes atentos a la clase. Otra variable, por ejemplo, que a veces cuando prendíamos las cámaras en estos diplomados, era muy común ver personas que estaban en la clase y estaban acostados con el celular. Entonces están acostados y tienen el celular así. ¿Cierto? Veamos, seamos honestos. O sea, yo me acuesto en la cama, pongo el televisor, por ejemplo, y estoy viendo una película que pudo haber costado 80 millones de dólares. ¿Sí? Y téngalo por seguro que me termino durmiendo. Y sobre todo a la edad, después de los 40 no es sencillo uno estar después de 6 de la tarde viendo algo acostado, termina uno dormido. Si me duermo con una película que le invirtieron 80 100 millones de dólares, ¿cuánto más no me voy a dormir? Si estoy viendo a un profesor hablar y mostrar ejercicios y tareas, pues entonces también esto no depende solamente del profesor, también el estudiante muchas veces autosabotea su propio proceso de aprendizaje. Entonces están en un cuarto acostado, oscuro y solamente se le ve la cara iluminada de la pantalla del celular. Eso no, lo más probable es que no funcione y que lo lleve a una onda.
que no favorezca su aprendizaje. Entonces, vamos a terminar. Estas ondas nos enseñan cómo gestionar el tiempo entre la onda beta y la onda alfa. La literatura dice que el ciclo de atención va entre 90 a 110 minutos en los adultos. En los niños de primaria, pues se reduce a 40 a 60 minutos y en los niños de preescolar se reduce entre 30 y 40 minutos. ¿Sí? Es decir, que si yo hago una actividad con un niño de preescolar, el ciclo de atención de ellos puede ser de 20 minuticos, así que juego gran parte del tiempo y siembro un concepto. ¿Sí? Y la lúdica juega el papel fundamental del aprendizaje en esa edad. Y entre esos 90 a 100 minutos debo entender que la onda beta está entre 15 y 20 minutos. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, profesor Ever Coronado, tiene que darnos una clase a las 6 de la tarde, de 3 horas. Estamos hablando de 180 minutos. Ya los 180 minutos superan el ciclo de atención. Entonces yo digo, perfecto, es un desafío. Aquí estoy. Eh, me, me tocó conectarme con mis datos. Les pido disculpas, hubo una caída completamente del servicio. Entonces, les agradezco toda la comprensión. Sí, estoy conectado con mis datos, pero no es lo mismo. Así que aquí estamos. Me demoré un poquito porque cuando me sacan, necesito esperar que el anfitrión pueda darme los permisos. ¿Ok? Vale, vamos a dejar ya el discurso y vámonos a nuestra primera práctica en el día de hoy. ¿Ok? Esta primera práctica voy a hacerla sabiendo que hay personas que quizás de pronto tienen un conocimiento base que les va a permitir hacer esta actividad. Pero también reconozco que esta actividad va a ser algo compleja para las personas que quizás de pronto no son muy dadas a, por ejemplo, a PowerPoint, ¿sí? Pero también tengo la esperanza de que al estar grabando la clase, la podrán ver después y hacer con mucha más calma. Entonces, lo que vamos a aprender es las técnicas, unas técnicas para hacer presentaciones disruptivas. Así que la primera presentación disruptiva, ¿qué es una presentación disruptiva? Una presentación disruptiva es aquella que aplica los principios de la neurociencia y nos permite desarrollar presentaciones que sean de alto impacto, ¿ya? De ahí lo disruptivo, algo que rompe el patrón normal y nos pone en un escenario más, más complicado. Entonces voy a hacerlo, uno de manera manual, utilizando unas herramientas. Me gusta hacerlo así también. Pero después lo voy a hacer con una inteligencia artificial donde ya lo podemos hacer ya poniendo un prompt, ¿sí? Pero quiero hacerlo. Para esto quiero regalarle la técnica de los 4 elementos, una técnica inédita creada por este servidor, donde identificamos 4 elementos importantes para una presentación. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Uno, el nodo principal. Es esa palabra, ese nodo semántico donde nosotros queremos que se centre la atención, ¿sí? Dos, un nodo secundario, ¿sí? Es esa palabra que acompaña y nos permite obviamente comprender a ese nodo principal. Tres, el contexto que hemos dicho que es completamente importante, ¿sí? Y cuarto, eh, una ilustración, un elemento que acompañe visualmente los 3 elementos anteriores.
Entonces, aquí vemos claramente en esta presentación disruptiva para docentes los cuatro elementos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, voy a crear una presentación disruptiva, ¿sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver aquí, ahora aquí, pedagogía, voy a hacer una pedagogía eh, y docencia 4.0. Pedagogía pedagogía y docencia 4.0, ¿sí? Universitario. Pedagogía y docencia 4.0 universitaria. Imaginémonos que este es el tema que vamos a trabajar. Como nodo principal es ese nodo semántico que quiero definitivamente resaltar, voy a coger docencia. Y esta docencia le voy a ponerle un tipo de letra bastante notorio, bastante imponente. Vamos a poner aquí docencia 4.0. Vamos a ponerlo lo más grande que podamos, ¿sí? Voy a decir, lo pongo todo en mayúscula, ¿vale? Y vamos a ver, docencia 4.0. Vamos a ver, vamos a decir, encontramos otro tipo de letra que sea lo más, que sea impactante, que sea llamativo. Vamos a ver, veamos a ver. Vamos a poner este impacto, docencia 4.0. ¿Ok? Sí, tengo como nodo secundario pedagogía. Esta la vamos a poner en un lugar. Voy a utilizar aquí Accent Gothic, creo que me puede servir. Pedagogía y docencia universitaria. Y vamos a poner universitario en otro tipo de letra. ¿Sí? Mm. Vamos para ver cómo podemos ponerla, qué tipo de letra podemos poner. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por acá. Vamos a ver. Voy a coger cualquiera de estas para no alargar más. Vamos a coger esta. Pedagogía y docencia universitaria. Tengo universitaria. Y de hecho voy a poner este mismo tipo de letra para pedagogía. Pedagogía y docencia universitaria. Así. Entonces ya tengo los tres elementos. Tengo nodo principal, nodo secundario y contexto. Y el contexto es la universidad. ¿Vale? Ahora vamos de alguna manera, a buscar una ilustración. Voy en este caso a una página que me gusta mucho que se llama FreePic. Es un buscador de imágenes. Es uno de mis favoritos y por eso también quería como presentárselos a ustedes. ¿Sí? Ya, aquí les mando FreePic, FreePic, ya. Ahí se los mando. Con FreePic voy a buscar, por ejemplo, joven con gafas de realidad aumentada. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si aparece. Pero yo lo quiero cuerpo entero. ¿Sí? Veamos a ver si aquí aparece. Veamos si logro encontrar algo que me pueda servir. Ahí apareció uno, aunque esta que está acá me puede servir también. Esta no la tenía proyectada, pero creo que me puede servir. Mire que aquí tengo a las muchachas o al profesor, puede ser.
¿ya? Y voy aquí a coger esta imagen y primero la voy a descargar normalmente. Le digo, descargar, la descargué normalmente. Y ahora le voy a decirle descargar y le voy a decirle quitar fondo. Frepit me regala una quitada de fondo gratis por día. ¿Ya? Como hoy no he trabajado con FreePit, me la va a poder quitar sin problema. Ya la segunda me va a esperar que espere me va a pedir que espere un día para poder, o en su defecto pagar. Ya aquí me quitó el fondo, mire que me dejó la imagen solita y voy a descargarla ya sin el fondo. Entonces vamos a ver. Aquí tengo mi docencia. Voy a utilizar aquí, voy a poner un color, por ejemplo, como negro, ¿sí? Vamos a ver. Me están ocurriendo algunas cosillas, pero bien, vamos a quitar esta acá, vamos a orillar esta aquí, docencia, y voy a poner el 4.0. Vamos a ver cómo lo puedo hacer, que se pueda ver como invertido el 4.0. Tendría que tenerlo como una imagen. Entonces me tocaría, voy a ponerlo aquí en negro, por aquí 4.0. Vamos a poner este 4 aquí, sí. Y este 4 voy a capturarlo como una especie de imagen, ¿sí? Porque lo voy a necesitar. Voy a poner aquí, ¿no? ¿Qué hice? Vamos a ver. Que quiero tirarme la de creativo. Así que vamos a ver, voy a guardar solamente este 4 para ver si lo puedo traer acá. Insertar desde archivo. Lo convertí en imagen. Con mi computadora, pues capturé como la pantalla para convertirlo en imagen. ¿Por qué? Porque necesito, en lo que se me vino a mi cabeza, de poder hacer este diseño. Le voy aquí a inicio. Vamos a ver formato de imagen. Aquí donde dice voltear, voy a decirle horizontalmente. Quiero ponerlo como al revés. Vamos para ver. No pierdo nada con ver cómo se ve, ¿sí? Para ver cómo se ve. Y voy a tener este acá al ladito. Vamos a ver si logro que se vea más largo. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo tengo docencias 4 y vamos por aquí punto cero. Punto cero. Vamos a poner punto cero acá. ¿Sí? Docencia 4.0. Tengo aquí mi, mi organización y ahora les voy a decirle qué vamos a hacer. Voy aquí donde dice insertar imagen desde archivo y voy a atraer la imagen, la imagen que descargué en FreePit, que es de una profesora, aparentemente. Vamos a ver aquí. Vamos a traernos acá. Vamos a bajarlo un poquito más. ¿Sí? Y vamos a poner precisamente aquí a la profesora. ¿Sí? Y aquí vamos a poner pedagogía y pedagogía y esta pedagogía vamos a ponerla en un gris más claro y universitaria. Vamos a ver cómo lo ubicamos universitaria, que se pueda apreciar. Acá tengo, vamos a ver. Para darle un poquito más de profundidad, me toca ponerlo aquí sí. Yo voy a buscar en Google, vamos a buscar aquí en Google, sombra, sombra, ¿sí?
Si pongo sombra.png, me va a buscar imágenes. ¿Por qué no busca imágenes? ¿Ya? Y vamos a buscar imágenes donde podamos tener sombra, porque más filtros. Busquemos aquí. Esta podría ser muy buena para lo que quiero, pero está el internet. Se siente que no estoy con el internet mío, sino con mis datos. Discúlpenme. Vale. Voy a terminar acá. Les estaba explicando, no sé si de pronto alcanzaron a ver, que estaba buscando una especie de sombra, una especie de sombrita, pero no he podido encontrar una. Vamos a buscar aquí en filtros, color, voy a poner aquí transparente, que solamente me encuentre transparente. Pero es que el internet está súper, súper, no, no está completamente muerto, les pido excusas. Pero ven, yo tengo una sombra, no he podido encontrarla acá aparece aquí guardó, insertar imagen desde archivo, insertar imagen desde archivo. Vamos a ver si aquí aparece, no, no guardo la imagen. Vamos para ver si en FreePit puedo descargar una sombra, no me está dejando hacer nada el internet, sombra. Vamos a ver si aquí puedo conseguir una sombra. Esta podría servirme. Pero es que el internet no me ayuda para nada, está súper, porque estoy conectado con los datos del celular y no es lo mismo. Vale, bien, entonces lo que hemos hecho, aunque parezca largo, aquí sombra, aquí insertar, es simplemente acomodar las letras, buscar una imagen, ¿ya? Y probar. Ya aquí tengo la, la sombra, vamos a ver, porque es que esa sombra le da mucho, o sea, le cambia por completo
la perspectiva. Y ahora falta simplemente lo universitario. Vamos a ver dónde puede encajar lo, lo universitario. Vamos a ver si podemos ponerlo acá. Vale. Y vamos a ver esta y vamos a poner un color gris en el fondo. Vamos a ver aquí, degradado, personalizar degradado. Vamos a cambiarle aquí el colorcito, no ponerlo tan, y acá ponerlo también un poquito más claro y más así. Ok, vamos a quitarle el contorno y le decimos enviar al fondo. Vale, vamos a ver cómo nos queda. Entonces miren cómo quedó la presentación, ¿cierto? Pedagogía y docencia 4.0. Entonces, vuelvo y repito, pareciera que fuera complicado, pareciera que fuera hecho con un programa o un software, mejor dicho, complejo, pero honestamente lo que hicimos fue coger docencia 4.0 cuando yo vi, porque no estaba buscando esta imagen, estaba buscando una persona parada con gafas de realidad aumentada. Sin embargo, encontré a la chica sentada y se me ocurrió que podría estar sentada sobre la palabra docencia. Tuve el desafío porque yo vi que el 4 necesitaba que se me convirtiera como en el espaldar de la chica, pero necesitaría doblar el 4. Así que lo único que hice fue convertir el 4 en una imagen, capturando la pantallita, y pues hice el movimiento de invertir para que me quedara el 4 de esa manera. Y pues bien, tuve el desafío de dónde poner universitaria, se me ocurrió ponerla ahí, no sé si sea el mejor de los sitios, pero ya al menos tengo una presentación que puedo utilizar para una conferencia. ¿Ya? ¿Sí? Sería Pedagogía y Docencia 4.0. Vale, no sé si, y les pregunto, ¿qué les parece? Ahí le activo el chat. Vamos a hacer una práctica, atrévanse, no importa. Miren, ay, profesor, es que el profesor sabe, vea, son 10 años. Sí, son 10 años o más de 10 años trabajando con PowerPoint, así que las primeras veces siempre fueron horribles, fueron malas, pero si yo no inicio practicando, jamás voy a aprender, ¿ya? Jamás voy a aprender. Entonces vamos a tomar un break también para ver yo cómo resuelvo el tema de conectividad, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestra primera, de hecho voy a hacer algo aquí para, para, como, vamos a hacer algo aquí. Voy a capturar la imagen, ¿sí? Y ahora vámonos para la práctica. Te voy a abrir Classroom Screen y en imagen voy a importar, vamos a importar la imagen que tengo de docencia, la que acabo de hacer. La importé aquí en Classroom Screen y ahora vamos a poner nuestro relojito justo al frente de ella para que nos acompañe, para que ustedes también puedan ver y les quede allí. Entonces vámonos a nuestra práctica del día de hoy, ¿ok? Entonces les voy a darle un poquito más de tiempo porque sé que no es una inteligencia artificial, sino que la vamos a intentar hacer a mano, ¿ok?
Entonces vamos, ¿vale? Entonces ahí les dejo para que puedan divertirse un ratico. Ok, vamos. Ya acá, bien, perfecto. Ok. ¿Cómo le fue? Bien. Ahora vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Présteme toda su atención. Sé que quizás de pronto algunos requieran un poquito más de espacio, sabiendo de que no es un ejercicio sencillo, pero eh, tengo la esperanza que con el video, con la clase grabada, ustedes, voy a apagar la cámara porque definitivamente siento que es más lento con el internet de los datos. Eh, Vamos a hacer lo mismo, pero ahora utilizando una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, para esto ya más o menos tenemos lo que hicimos. Entonces, para la inteligencia artificial vamos a crear un prompt. Ese prompt tiene que ser descriptivo, lo más descriptivo posible. Es decir, vamos a pedirle a la inteligencia artificial y voy a pedirle precisamente esto. Voy a pedirle más o menos esto, ¿vale? Voy a pedirle, voy a decirle la palabra docencia en gigante, sí, en gigante, eh, tipo piedra, eh, piedra, sí, tipo piedra o metal, ¿sí? Sobre la palabra está sentada una docente con gafas de realidad aumentada, apoyando su espalda sobre un número 4 gigante, el número 4 gigante, ¿sí? Acompañado, así, 4.0, puntos, 4.0, un número 4.0, ¿vale? Em, ya voy a poner aquí, fondo minimalista, eh, ¿sí? Se puede, se puede, no, fondo, en el fondo, un campus universitario desenfocado, ¿sí? Voy a poner aquí atributos hiperrealista, que la foto sea hiperrealista, y voy a ponerle el parámetro 16:9, que es el de PowerPoint, que es el formato horizontal. Vamos a ver cómo nos va con este prompt. Hay varias herramientas donde lo podemos hacer. Hay una que probamos, creo que, si no estoy mal, el segundo día de clase. Se llama Ideogram, que es excelente. Ideogram, vamos para ver si aquí podemos hacer al menos uno. Ustedes inician sesión con Ideogram. Vamos para ver si aquí sale algo. Voy a pegar el prompt. Pues dice nada. Pues no tengo créditos. Voy a abrirlo con otra cuenta para ver. Vamos a abrirlo con otra cuenta. Ideogram.
Está un poquito lento por la novedad que se me está presentando. Vamos a ver, esperamos que entre. Vamos a ver aquí. Vamos para ver si aquí puedo ingresar con otra cuenta. Que no sé por qué no entra. Vamos a entrar aquí con Google, si me deja entrar. Que está súper lento. Esto también lo pueden hacer con ChatGPT. Voy a ver si con ChatGPT pronto un poquito más rápido. Vamos a ver. Allá ya abrió. Voy a pegar el prompt, control C, y pego el prompt en ideogram. Aquí donde dice formato, voy a coger 16:9 y le voy a decirle generar. Aquí me está generando las cuatro opciones. Entonces, voy a facilitarle. Usted puede pedir lo que usted quiera. ¿Sí? Ve qué pena con ustedes. Ha sido bastante complicado trabajar bajo estas circunstancias. Les pido que me excusen. ¿Ya? Bien. No, yo mañana no voy a estar, así que les pido que tengan mucha paciencia. Ya sería con la profesora Olga mañana, ¿vieron? Les pido mil excusas. Hoy ha habido una afectación en el servicio donde me encuentro y eso me ha afectado por completo. Pero aquí estoy, pues con mis datos intentando, pues, al menos avanzar. Entonces, miren, aquí les acabo de compartir el prompt. He trabajado en Idogram y vamos a ver los resultados. Miren lo que me generó. Mire la primera, docencia 4.0, no está mal, mire que está excelente. Esta docencia 4.0, pero ahí está mal escrito, la descartaría. Docencia 4.0, esta también está interesante, están buenas. Y esta, pero yo creo que me quedaría con esta. Al menos a mí fue la que más me gustó. Voy a decirle guardar imagen como, la voy a guardar en escritorio, voy a llamarle fondo y me la llevo a PowerPoint. Vamos aquí a poner una nueva imagen. Le digo insertar, imagen desde archivo, busco la que me creó, la inteligencia artificial, y vamos a ir acomodándola. ¿Ya? Entonces vamos a ver, esta fue la que hice yo, ¿sí? Y esta es la que me hizo la inteligencia artificial. ¿Va? Entonces, son dos opciones, ¿sí? Y esta última, pues va a ser más fácil para ustedes. Simplemente con el arte de un prompt pueden crear una imagen bastante hiperrealista. Me gusta mucho porque la chica se convierte como en el punto 4.0. Así que me gusta bastante. ¿Vale?
Entonces, ahí está. Entonces, vamos. Ok. Ahora, profesor, no puedo hacerlo en Idogram. Vamos a hacerlo en Idogram y para quienes no tengan para Idogram, lo pueden hacer en ChatGPT. La versión 4.0 de ChatGPT es multimodal, lo cual nos permite hacer, aunque hay una actualización, acaban de liberar hoy, porque hoy en la tarde no estaba, acaban de liberar ChatGPT 5, es algo nuevo, ¿sí? No sé si de pronto eh, vamos a probarlo cómo se ve. Pero hoy en la tarde estuve trabajando, estaba en la 4.5 y ya vemos que nos están liberando una nueva versión de ChatGPT. Hay una actualización significativa, vamos a ver cómo nos va con ella. Vale, vamos aquí a aprovechar esta actualización eh, y vamos a ver si aquí estamos viendo. Ojalá puedan probar con otro prompt, es decir, modifiquen el prompt, pidan lo que ustedes quieran. Vamos a ver cómo me respondió ChatGPT con la actualización que acaba de salir, pero se cayó. Que el problema es que con el servicio que tengo no va a ser sencillo trabajar. Miren la respuesta que me dio ChatGPT. ¿Ya? Docencia 4.0, pero me gustó un poquito más la de Idogram. Otra herramienta que les puede servir para hacer este tipo de imágenes es Canva. Si entran a Canva y se dan donde dice Canva IA en Canva, canva.com, inician sesión con canva.com y le dicen Canva IA. Y aquí automáticamente entregamos, pero es que no me funciona por el internet. Sí. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Definitivamente no he podido. Vale, no, definitivamente no ha sido posible desarrollar la clase con éxito. Sí, espérame aquí un momentico. Voy a hacer algo. Porque nada, no va a ser posible la clase. Bien, quiero de manera personal, bueno, ahí están creando imágenes. El internet no me ha favorecido para nada después que experimentamos una caída del servicio aproximadamente como a las 7:30, aunque he intentado hacer la clase, ha sido bastante complicado. eh, Constantemente me salgo de Zoom y las páginas pues no me están respondiendo. Entonces, quiero hacer lo siguiente, porque así no es incómodo tanto para ustedes como para mí. Voy a mandarles una clase grabada. Porfa, voy a cerrar chat. Eh, Voy aquí a mandarles, porque sí, porque quiero que ustedes reciban el contenido completo. Les voy a mandarle esta clase mía. Dura 2 horas. 2 horas. A cambio de estos 45 minutos que faltan. Es una clase sobre humanización. Es súper importante esa clase, donde les enseño a humanizar utilizando inteligencia artificial, enseño detectores de inteligencia artificial,
Enseño todo el proceso de humanización, de hacer curaduría en el marco de la docencia universitaria. Y se lo acabo de mandar a todos ustedes para que hoy practiquen lo más que puedan creando presentaciones disruptivas, ya sea con Hydrogram, con ChatGPT, con Canva. Traten de probar nuevas descripciones que les permitan desarrollar presentaciones de alto impacto. De todo corazón, muchas gracias por su atención. Yo les propongo que dejemos hasta aquí en el día de hoy. Estos 40 minutos se suma el video que le estoy mandando, reemplazaría estos 40 minutos, donde ha sido completamente complicado poder desarrollar la clase en el día de hoy. Pero de todo corazón, mi mayor responsabilidad con el proceso de que ustedes puedan estar contentos y satisfechos. Guarden y copien este enlace, guárdenlo y copienlo para que puedan de pronto verlo. Mañana la clase es a a las 6 de la tarde con la profesora Olga y el sábado también la clase es con la profesora Olga a las 7 de la mañana. Sábado 7 de la mañana, mañana viernes a las 6 de la tarde normalmente. ¿Vale? Les invito a que puedan, que ni siquiera me abren las redes sociales. Les invito a que puedan entrar y seguir no solamente mi cuenta, sino las cuentas que están asociadas a mi cuenta. Porfa. Entonces, muchas gracias por tolerarme, por aguantarme. Ha sido para mí todo un placer estar con ustedes. María Guerrero tiene la manito levantada. Hola María Guerrero, ¿quieres decirnos algo antes de que terminemos la clase hoy? Hola, Hola, hola. hola, hola, ¿No se escucha? hola, te escucho. Sí. Sí, ahora sí se escucha. Bueno, ok, le Sí, comentaba, dándole las gracias pues por este espacio, por todo este muchas gracias. tiempo, ha sido de mucho aprendizaje. Desafortunadamente ayer no pude estar en la clase, pero hoy empecé a vérmela, no, no alcancé a vérmela toda, pero sí más o menos tengo idea me la voy a ver mañana. Entonces, nada, agradecida de verdad que excelente, excelente, me ha encantado. Como le dije, no soy docente, pero sí, mejor dicho, voy a empezar ahorita a ser docente, a dar clases, entonces, maravilloso. Me encantaría también estar en el otro diplomado que dice que va a iniciar de investigaciones. Entonces, nada, para darle las gracias y decirle que no se preocupe, nos veremos. Yo particularmente me comprometo a verme la clase del video de humanización de la IA y quédese Bueno, tranquilo que créame que todos aprendimos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias y no, que muchas Dios lo gracias, María, bendiga. muy Bueno, pues amable. hasta luego. Vale, gracias. Acá también tengo otra manito levantada eh, de Yeseline. Hola, Yeseline, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo ¿me estás? ¿cómo escuchas? Estás? Buenas noches. Buenas Bien, noches. Bien. ¿Me escuchas? sí se te escucha. Sí, se te escucha. Ok. Bueno, primeramente darte las gracias, o darle las gracias porque de verdad, pues, por lo menos de mi parte me he disfrutado muchísimo sus clases, muy interesantes, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy innovadoras, pero también me ayudó un poco a refrescar cosas que de alguna manera las tenía como un poquito mm, en desuso. Más que en desuso, yo diría, no las tenía tan consciente, porque uno como docente, pues como que en automático va aplicando cosas y a veces hace falta pues ser un poco más consciente de lo que estás haciendo para pues poder mejorar lo que precisamente tu labor docente. Me ha servido para refrescar muchas cosas, para hacerme consciente de muchas cosas, pero lo que más me ha gustado es el hecho de poder acceder a todas estas nuevas herramientas que nos presenta la tecnología y que pues de repente uno con los años, con la edad, cree que pues ya no forma parte de este entorno, pero sí.
O sea, no podemos dejarnos eh, o no deberíamos quedarnos en lo que sabemos, en nuestras zonas seguras y arriesgarnos a entrar en toda esta parte de innovación, de tecnología que nos está presentando el mundo y que nuestros muchachos pues son eh, muy conscientes y muy activos y el nosotros no serlo nos deja atrás. Nos deja atrás y no podemos permitirnos como docentes quedarnos atrás porque eso no nos beneficia como profesionales, pero mucho menos beneficia a nuestros estudiantes. Y el hecho de mantenernos activos tecnológicamente, innovándonos constantemente en todo campo, pero sobre todo en el campo tecnológico, que es el que nos cuenta un poquito más a los que ya tenemos unos cuantos añitos en esto, pues es una forma de asegurar que nuestros muchachos tengan una mejor calidad educativa, una educación más orientada hacia los intereses de ellos y por lo tanto una educación que para ellos es más atractiva y probablemente dé más resultados y más frutos en, pues, en estos muchachos del siglo XXI. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad, muy agradecida porque me sirvió para muchas cosas las clases. Y bueno, espero poder hacer otro diplomado en el futuro con usted más adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Yeseline, muy, muy, muy amable. Bien, entonces, no, a ustedes muchas gracias por la atención. Ahí les activo el chat. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Por el día de hoy, pues vamos a dejar allí. Les mando un video de humanización. Eh, ya es un tema que no me ha permitido obviamente avanzar y estas salidas cada 5 minutos no son cómodas ni para ustedes ni para mí. Entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y pues bien, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, mañana y el sábado, últimas dos clases. Hoy nos acaba el diplomado, mañana continúa el diplomado a las 6 de la tarde y el sábado a las 7 de la mañana. Tengan presente muy eso, ¿oyeron? Dios me los guarde y me los proteja. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.